Te cuento que quién sabe si se conocían, si se habían visto antes y si volvieron a verse después, pero quedaron ligados para siempre. Y si se habla de uno, se menciona a la otra. ¿Cómo fue que esta mujer y este hombre acabaron tan relacionados? ¿Qué tuvieron en común? Lo descubrimos en el Evangelio que se proclama este domingo, 13º del tiempo ordinario, ciclo B, San Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Ella llevaba 12 años con una enfermedad que hacía que la consideraran impura y la despreciaran y no le permitieran tocar a otras personas. Y había gastado toda su fortuna en médicos que, según dice San Marcos, en lugar de que mejore, se había puesto peor, pero tenía fe en que sanaría con solo tocar el manto de Jesús. Por otro lado, el hombre, que se llamaba Jairo, tenía una hija agonizante que falleció cuando ya Jesús iba de camino para sanarla. Según le avisaron, con muy poca delicadeza, por cierto, los que le acompañaban a este señor, ya se murió tu hija. Y le decían al señor, ¿para qué sigues molestando al maestro? Si te fijas aquí tenemos dos casos extremos, en los que según la lógica humana ya no había esperanza, en absoluto. Pero también, fíjate bien, tenemos dos corazones que no quisieron rendirse ante las evidencias, sino ante Jesús. Y por encima de la limitada lógica nuestra humana, y a pesar de tener todo en contra, mantuvieron la fe. Y eso, mira, eso hizo la diferencia. Entonces, cabe que nos preguntemos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Una especie de autosugestión, convencerse uno mismo de que algo saldrá de cierto modo para que en efecto suceda así, o un apetecible, pero voy a decir inalcanzable bien espiritual que solo tienen unos cuantos privilegiados. No, no. Podría decirse que la fe es una luz que Dios ha puesto en todos los corazones para que se vuelvan hacia Él. Como los girasoles, mira tú, vuelven sus corolas hacia el sol. La fe nos encamina hacia Él, que viene a nuestro encuentro, nos permite percibirlo y lo más importante, confiar en Él y responder con prontitud y alegría a lo que dispone para nosotros. Si hubiera que definir la fe con una sola palabra, esta sería un sí. La fe es responderle sí a Dios, a su presencia en nuestra vida, a lo que se nos va pidiendo y a lo que nos va permitiendo vivir cada momento, día a día, sea lo que sea, escucha bien, sea lo que sea. Y es que quien tiene fe parte de tres certezas. Una, que el Señor todo lo puede. Dos, que nos ama con su amor infinito. Y una tercera, que solo permitirá lo que sea mejor para nosotros, por lo cual podemos amoldar, diría yo tranquilamente y de antemano, nuestra voluntad a la suya, con la seguridad de que si no nos concede lo que le pedimos, es porque no nos conviene, porque no nos conviene. La mujer y Jairo son ejemplo de fe. Y es interesante observar que ésta se notó en todo momento. Por ejemplo, en el caso de la mujer, su fe se manifestó no solo cuando tocó el manto de Jesús, sino cuando él, al darse cuenta de que una fuerza curativa emanó de él, se detuvo y preguntó quién lo tocó. Y ella, en lugar de escabullirse y huir pensando que mejor no decía nada, pues el maestro podía estar enojado y podía castigarla devolviéndole su dolencia, se atrevió a dar la cara y confesó lo que había hecho postrándose ante él, confiando totalmente en su misericordia. Y en el caso de Jairo,
Se manifestó su fe no solo cuando se atrevió a postrarse públicamente ante Jesús, sin importarle qué dirán. Recordemos que era jefe de una sinagoga, Jairo, en la que probablemente había enemigos de Jesús. O cuando, también lo menciono, fiado en Jesús, que le pidió que no tuviera miedo sino fe. Eso lo lees en el versículo 36 del capítulo 5. Lo llevó a ver a su hija aunque ésta ya había muerto, sino también cuando le permitió a Jesús echar fuera a quienes lloraban la muerte de la niña, dejándolo interrumpir ese tradicional ritual fúnebre, y entró con él a donde estaba la pequeña, arriesgándose a hacer el ridículo. Estamos hablando de los que le rodeaban seguramente, mientras le resonaban en los oídos las risas pues de la gente que se burlaba porque Jesús había dicho que la niña no estaba muerta, sino dormida. Eso lo lees en los versículos 39 y 40 del capítulo 5 de San Marcos. Mira, a ver, comprendemos ahora por qué estos dos personajes tan distintos quedaron para siempre unidos en este Evangelio. Si los visualizamos, a ella volviendo a casa, recuperada de su salud y su autoestima también, y a Jairo disponiendo un, muy feliz un festín para su muchachita, a la que Jesús pidió que le dieran de comer luego de que le devolvió la vida. Vemos que sus historias tienen en común que cuando todo les es adverso, ambos se atrevieron a sostener y proclamar públicamente su fe en aquel que a quien se le encomienda con verdadera confianza no lo deja nunca defraudado.